Entonces, con esto ya vamos cerrando un poco la conferencia, son 7:12. El tema de protección radiológica en la práctica. ¿Sí? Ciertamente uno de los factores, digamos, que hemos incorporado, ¿sí? Tiene que ver precisamente con lo que son los principios de la protección radiológica en general. Y esos principios de la protección radiológica que nos sirven en general también nos sirven para el tema de la tomografía, ¿sí? Fíjense que la justificación del estudio aquí tiene una valoración más que importante, ya que requerimos, por supuesto, realizar, eh, digamos, disponer de que nuestro grupo de médicos radiólogos justifiquen la práctica, ¿sí? En muchos de los casos tenemos el hecho de que la práctica, por ejemplo, el médico referente la justifica, sin embargo, no es el especialista desde el punto de vista de imágenes, ¿sí? Así que es súper importante la justificación de la práctica. Y la justificación de la práctica pasa por nuestro equipo de médicos radiólogos. Esto es muy, muy importante. Obviamente, esto viene o va de la mano de lo que sería el tema, digamos, o el caso de, perdonen aquí, ya va, que de lo que sería el caso, por supuesto, de que el médico referente pide algo, sin embargo, no necesariamente eso es lo más conveniente para esa persona. Y por supuesto, buscar siempre de utilizar, en la medida de lo posible, utilizar evidentemente aquellos mecanismos, por ejemplo, como el ultrasonido o la resonancia, que minimicen la utilización de equipos que emitan radiación. Entonces, cuando sea necesario, por supuesto, tratar entonces de utilizar, digamos, el tema de la justificación es importante como uno de los principios. Luego tenemos el tema de la optimización. ¿Sí? El caso de la optimización es vital y fundamental, y aquí es donde más destacamos, digamos, la participación de todos los que estamos hoy acá, porque la optimización pasa de la mano, por supuesto, de nuestro equipo médico, porque tienen que valorar las imágenes y evaluar que tengamos una calidad diagnóstica adecuada. Sin embargo, nuestros tecnólogos y técnicos deben encargarse de disponer la menor cantidad de parámetros técnicos en la menor medida, siempre y cuando garanticemos la mejor calidad diagnóstica. Y por supuesto nuestro equipo de ingenieros, ingenieros biomédicos, ingenieros de casas comerciales, obviamente ayudarnos a optimizar los parámetros que del lado de nosotros los físicos, obviamente buscamos de evaluar con las pruebas de aceptación, de las pruebas de control de calidad semanales, mensuales, semestrales y anuales, obviamente buscar la optimización de todos esos parámetros que nos garanticen buena calidad diagnóstica, menor cantidad de dosis. Y por supuesto, en el caso de la limitación de dosis, recordemos que nuestros pacientes no tienen un límite de dosis, ¿sí? Y al no tener un límite de dosis, nosotros tenemos que buscar con la práctica justificada y con la práctica optimizada, entonces poder brindar, obviamente, el mejor estudio diagnóstico apropiado. Sin embargo, en el caso es muy importante en el tema del límite de dosis como límite, si nos referimos al tema del público y de trabajadores ocupacionalmente expuestos que abordaremos nosotros. Y obviamente para el tema de nuestros pacientes lo que sí necesitamos son niveles de referencia, ¿sí? Que nos permitan efectivamente buscar entonces de disponer una buena planificación en cada uno de nuestros servicios dependiendo de nuestro equipo y de las consideraciones del mismo. Entonces así siempre digamos lo que estamos buscando es esa balanza en donde tenga un mayor peso la calidad diagnóstica, por supuesto, y yo tenga entonces una buena calidad diagnóstica con la menor dosis posible, así que siempre tengo que estar jugando con esa balanza. Ahora bien, dentro de la optimización de los protocolos, ¿sí? Dentro de esa optimización, es necesario establecer lo que sería el tema, por ejemplo, del MAS. Es decir, si ustedes observan, por ejemplo, vamos a ver un momentico acá en sus pantallas. ¿Sí? Vamos a ver acá un segundito.
¿Qué ocurre? Si ustedes observan acá, esta imagen tiene demasiado ruido, ¿sí? Una imagen muy ruidosa, con muy baja calidad, digamos, de imagen, perdonen. Y por otro lado, tenemos una imagen con muy buena calidad de imagen, pero con una alta cantidad de dosis debido a un MAS muy alto. Entonces, lo que debemos buscar es una imagen intermedia en la cual no perdamos calidad diagnóstica, pero que nos permita reducir la cantidad de dosis que le entregamos al paciente. Eso es lo que estamos buscando en términos generales siempre. Esa es nuestra consideración. Obviamente, la búsqueda de esa correlación. Entonces, por lo tanto, el MAS es fundamental desde el punto de vista de lo que sería la cantidad de dosis. Por supuesto, así como está el MAS, también obviamente requerimos también entender que cada paciente es diferente y un paciente más voluminoso requerirá, por ejemplo, de mayores valores de KB, de manera tal de que pueda tener mayor poder de penetración ese haz de radiación y por consiguiente pueda llegar ese fotón o ese rayos X pueda llegar al detector. Así que entendemos que un paciente más voluminoso requerirá de un KB más alto, ¿sí? Dependiendo de la región anatómica y dependiendo entonces de qué es lo que queremos evaluar, requerirá más o menos MA, por lo tanto tendrá una dosis mayor. Entonces, siempre tener muy en cuenta que la optimización de los protocolos no es un protocolo estándar, ¿sí? Muchas veces tenemos protocolos de referencia y a veces hablamos, sí, bueno, el protocolo de referencia para un paciente estándar. Sí, ese paciente estándar, según la OMS, es un tipo de 1,80 m, ojos azules, con 70, 80 kilos de peso. Sí, bueno, pues eso, el porcentual mundial es muy bajo que corresponde con ese parámetro. Entonces, lo que quiero con esto es que cada uno de nuestros protocolos en nuestro país y sobre todo en nuestra región puede ser muy específico. De allí que es muy importante tener protocolos, sí, de referencia que nos permitan, evidentemente, sí, bueno, comprender más o menos, tener una verificación de cuánto KB puedo estar yo utilizando en uno o en otro caso. Por otro lado, obviamente la optimización de protocolos también fundamental desde el punto de vista de la protección radiológica, también va de la mano de lo que tiene que ver con la optimización de los protocolos pediátricos. Súper importante este tema de los protocolos pediátricos. El tema de los protocolos pediátricos es fundamental, es una de las grandes luchas que ha tenido todo, digamos, el conjunto de lo que lleva Image Gentle y que adicionalmente la FRA, la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y asociaciones como la NEN, como la PRAM, todos están, digamos, encaminados y dirigidos a buscar la minimización de protocolos para pacientes pediátricos. En una de nuestras redes sociales también hicimos esta pregunta y tenía que ver precisamente con que si podíamos usar el mismo protocolo que utilizábamos para un paciente adulto, si se podía utilizar en pacientes pediátricos. ¿Qué ocurre acá? Que definitivamente uno de los mayores problemas, digamos, que nos hemos conseguido es precisamente que muchas personas creen que un protocolo para un paciente adulto puede ser utilizado en un paciente pediátrico. Y no es así, ¿sí? El paciente pediátrico, debido al bajo grosor, a ese espesor más pequeño, con respecto a un paciente adulto, requerirá de menos valores de KB y, por supuesto, también en menor valores de MA, dependiendo de la región anatómica que estemos evaluando. Pero siempre podemos hacer que efectivamente podamos disminuir estos protocolos a nivel de los pacientes pediátricos. Déjenme ver si puedo hablar. Rogelio, ¿estás aquí? Ajá, porfa, para que me vayas aquí. Perfecto. Si es que estamos aquí organizando unas cositas del tomógrafo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Otro de los detalles, ¿sí? Y esta es una de las cosas, una de las consideraciones que muchas veces no es tomada en cuenta, tiene que ver con la angulación del ganglio. Este es un mecanismo de protección radiológica también muy importante, ¿sí? Si ustedes pueden ver en pantalla, déjenme colocarles acá un momentico. Fíjense que aquí, en este lugar, ¿sí?
¿Qué está pasando con esa imagen? Lo que queremos es excluir las órbitas. Al excluir las órbitas estamos minimizando la cantidad de dosis de radiación que vamos a recibir a nivel de cristalino, y es uno de los factores claves en esta disminución. Les pregunto, y vamos a ver aquí, si no, todavía esa pregunta no la tengo preparada en el cuestionario, digamos, digital, pero pueden compartirla aquí a través del chat. ¿Cuál es el límite de dosis para cristalino en su país? A ver. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Cuál será el nivel máximo, el límite que tenemos para cristalino? Vamos a ver quiénes nos acompañan por aquí. Acuérdense de colocar aquí en el chat, escribir a todos en la reunión y así los podemos ver, ¿ok? Ya por aquí hay algunos que nos han respondido, 20 milisievert al año para el POE, ¿sí? Acuérdense que tenemos un límite de dosis, digamos, a nivel de lo que sería el TOE, ¿sí? El trabajador ocupacionalmente expuesto o el personal ocupacionalmente expuesto, y tiene que ver con el límite que recibimos nosotros, ¿sí? Al cuerpo entero. Pero a nivel de lo que sería el límite para cristalino o el límite para extremidades es diferente, ¿sí? Perfectamente, muy bien. Hemos tenido... qué bueno que hayamos tenido una disminución significativa en nuestra región. Recordemos que hasta hace no mucho, ¿sí? Hasta el año 2012, se tenía previsto alrededor de 150 milisievert a nivel de cristalino. Sin embargo, este límite se redujo a apenas 20 milisievert por año a nivel de cristalino. Y la disminución de los 20 milisievert por año es debido a las múltiples investigaciones donde se dio el análisis de la producción de cataratas radioinducidas. La producción de cataratas radioinducidas obedeció, y digamos, uno de los grandes referentes, el doctor Bañó, fue uno de los grandes impulsores en nuestra región para lo que sería esa disminución. Estos protocolos fueron analizados, estudiados, el análisis de diferentes opacidades en cristalino, en diferentes médicos, cardiólogos intervencionistas, radiólogos intervencionistas, enfermeras y tecnólogos, y esto dio lugar a una disminución y pasar de 150 a apenas 20 milisievert a nivel de cristalino. Y estas son las recomendaciones que tenemos a nivel de lo que sería el Organismo Internacional de Energía Atómica. A veces nuestra legislación o nuestras normas o leyes a veces son muy lentas en aprobar o en actualizar los números. Sin embargo, recordemos que para eso tenemos las recomendaciones internacionales. Y con estas recomendaciones internacionales, entonces podemos sí, oye, perdónenme aquí, le estaba escribiendo, gracias a estas recomendaciones internacionales, podemos tener entonces, digamos, un referente, y podemos entonces disminuir de esta manera la cantidad de cataratas radioinducidas en nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, súper importante. Tenemos que considerar el cristalino como uno de los órganos ya sensibles a la radiación, ¿sí? Y dentro de ello, entonces, buscar mecanismos que limiten la cantidad de radiación que pueden recibir nuestros trabajadores y, por supuesto, nuestros pacientes, ¿sí? Para ello, tenemos el tema o la posibilidad de la angulación del gantry. Con la angulación del gantry lo que logramos es precisamente excluir órbitas, excluir cristalino, y de esa manera disminuir la cantidad de radiación que pudiera estar llegando allí. Otro de los mecanismos tiene que ver precisamente con lo que sería el blindaje de órganos sensibles, y este blindaje de órganos sensibles lo tenemos que hacer con lo que denominamos atenuadores de bismuto. El tema de los atenuadores de bismuto, precisamente, sí, por aquí también nos comparten algunos, y disculpen que si no se nos hace muy extenso, pero gracias por, de diferentes regiones, en Costa Rica, por ejemplo, también se tienen los 20 milisievert para el TOE, en algunas regiones se han cambiado de 150 milisievert a 20 milisievert al año, perfecto, y es una de las cosas que efectivamente se buscó de hacer con el tema de cristalino, perfecto. Lo importante en la región, si tengo
en mi país o tengo, sí, dentro de mi legislación todavía, de legislación desactualizada, y tengo los 150 milisieverts, saber que ya estamos en 20 milisieverts y actualizarme con eso. En el caso de Colombia, la legislación cambió hace poco, 2018, así que tenemos los valores actualizados para ese tema. Así que todos los que nos acompañan, ese punto, muy bien. Muy bien, por aquí también nos preguntan el tema de cómo debería ser la protección, si no debería ser 360 grados, ¿no? Considerando que el tubo está desplazándose en todo eso. Aquí lo que buscamos de disminuir con los atenuadores de bismuto es la cantidad de radiación a nivel superficial, lo que sería a nivel de piel y por supuesto a nivel de cristalino. Por esa razón es que se coloca ese atenuador de bismuto solamente en esa posición, ¿sí? Eso es súper importante. Es decir, el tema de la utilización de atenuadores de bismuto, solamente lo que buscamos es limitar la cantidad de dosis a nivel de piel. Fíjense que lo tenemos a nivel de... muy bien, y buena pregunta, que por qué bismuto y no plomado. Acuérdense que el plomo, un elemento de un Z muy alto, ¿sí? Como podrían ser elementos con plomo, me pudieran estar generando un artefacto en la imagen, ¿sí? Un artefacto en forma de estrella. Por ello es que el bismuto, si ustedes observan las imágenes con el bismuto, fíjense que acá no hay ninguna distorsión o no ven ningún efecto del punto de vista de ese efecto de estrella que sea, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con una prótesis metálica. Cuando ustedes tienen un paciente con prótesis metálica, obviamente generamos ese artefacto de estrella. Entonces, lo limitamos o lo eliminamos con la utilización del bismuto. ¿Ok? Sí, así que bueno, muy bien. Sí, por aquí también Iván de México nos acompaña en esa misma información. Así que sí, siempre a sus órdenes. Obviamente la intención es eso, es irnos apoyando. Sí, aquí estamos recabando la información. Está Rogelio también como coanfitrión